Hola amigos y amigas, esta vez les presentamos uno de los edificios más particulares de la ciudad de Barcelona, la Basílica de Santa María del Mar. Si quieres saber todo sobre este interesante lugar, acompáñame hasta el final. La iglesia de Santa María del Mar, hoy en día considerada basílica, es un edificio muy particular que fue creado en una zona que se encontraba a orillas del mar y de ahí es que le viene el nombre. Y se trata de una construcción que tiene muchas peculiaridades y que ha servido incluso para crear una novela que ambienta toda la época medieval de Cataluña y concretamente la de la ciudad de Barcelona y alrededores. Y que les animo a leer encarecidamente si les interesa la historia de estos lugares. Se trata de un edificio que es una de las partes más importantes del histórico barrio de la Ribera y que en su momento era una pequeña población costera llamada Vilanova del Mar. Y el templo rinde homenaje a uno de los principales personajes que participó en la construcción del templo, els bastaixos, los porteadores del antiguo puerto de Barcelona en época medieval y que transportaron las piedras así como las ven, a espaldas, desde la cantera del Montjuïc hasta este lugar para que los maestros canteros pudieran realizar esta obra arquitectónica, hecha enteramente con piedra local. Se trata de un edificio con planta principalmente gótica, como se puede ver, que sin embargo cuenta con una serie de características muy particulares, como el hecho de no tener claustro, que los enseñaremos más adelante cuando pasemos al interior. Sin embargo, se trata de un edificio con un aspecto, como pueden ver, austero, sobrio, pero sin embargo no por eso exento de belleza y muy cargado de simbolismo en todas sus partes, como podrán ver a medida que vayamos recorriendo el edificio. Se trata de un edificio que actualmente se encuentra parcialmente musealizado. Y digo parcialmente ya que todavía se realiza culto cristiano en él en un horario determinado, en el que se cierra el museo y se procede a abrir los altares y la iglesia para realizar culto en él. Y se trata de un horario que es perfectamente consultable a través de las redes sociales y concretamente de las páginas web del Ayuntamiento de Barcelona y del propio templo de la Basílica de Santa María del Mar. Hubo una época en la que se realizaban grafitis en los templos religiosos de España y en ese sentido, pues esta basílica no es la excepción. Esto forma parte de los rastros que quedaron de esa época. Hablo de grafitis antiguos, no de los grafitis modernos que se realizan con spray y que tenían otro tipo de significados para aquella época. En ocasiones lo que se hacía era pintar artículos concretos de la Constitución española. Hablamos de la época en la que hubo la guerra contra los franceses, la invasión de Napoleón y otros momentos de la historia como fueron la dictadura de Primo de Rivera. Aquí tenemos la actual entrada al templo, concretamente al museo, que es por un pequeño lateral, en el que se paga una pequeña entrada para poder pasar. La Basílica de Santa María del Mar fue novelada por el escritor Ildefonso Falcones en una novela que recomiendo mucho leer y que retrata la sociedad de la época feudal en la que se hizo esto, llamada La Catedral del Mar, en la que se habla incluso de cómo era la vida no solo en la ciudad, sino los privilegios que tenían los ciudadanos de Barcelona. La catedral fue hecha en estilo gótico, enteramente con donaciones populares por parte de lo que hoy en día es el barrio de la Ribera y que en su momento era Vilanova del Mar. Véase los detalles y la altura que tienen los techos, que era toda una proeza arquitectónica para la época, en la que era muy difícil que toda la estructura de ladrillos de piedra resistiera en estas alturas sin venirse abajo, por lo que se utilizaba mucho los contrafuertes, que en este caso de las iglesias catalanas aquí no fue la excepción. Se aprovecharon los espacios entre los contrafuertes para realizar distintos altares a distintos santos adorados en este templo católico. Todo el templo está cargado de mucha simbología
algunas de las cuales incluso se menciona que tiene orígenes en la masonería, algo relativamente frecuente en los maestros canteros de la época, especialmente en lo que se llamaba la masonería operativa. Es muy probable que algunos de ellos, si no varios, fueran masones y dejaron su huella presente en la construcción de esta basílica. El edificio fue completamente hecho con piedras extraídas de la cantera antigua existente en la montaña del Montjuïc, famosa montaña de Barcelona, muy recomendable a visitar y que está muy relacionada con la historia de Barcelona en muchos aspectos. Si vienes a esta ciudad, no es algo que sea prescindible. Es necesario visitarla si quieres conocer bien la ciudad. Aparte de ser un gran mirador de toda la ciudad de lado a lado, es también un lugar cargado de mucha historia y que tiene cosas muy interesantes y poco frecuentes también en sus alturas. Al ser un templo construido de manera enteramente popular, ya que fue construido exclusivamente con donaciones hechas por la población y el trabajo prácticamente gratuito de los porteadores y de los canteros, es un templo que tiene unas características particulares, como la del hecho de no disponer de claustro. Esa es una de las principales características de este famoso templo. Y aquí tenemos dos de los aspectos más llamativos del templo, y que es donde se encuentra lo que se atribuye es simbología masónica. Aquí tenemos una parte de ella, que son estos rombos, pero sobre todo donde es mucho más clara es aquí, en este vitral. Vamos a intentar acercarlo. Aquí se puede ver los maestros canteros haciendo su trabajo. Incluso se puede apreciar la escuadra del compás. Igualmente aparece otro vitral que suele ser bastante discutido y en el que se puede apreciar la simbología de la ciudad de Barcelona y concretamente la del famoso equipo de fútbol, el Fútbol Club Barcelona, conocido popularmente como el Barça. Existe documentación que afirma que esto se debe a que el famoso club de fútbol financió la restauración de este templo alrededor de los años 60 y que en su honor se restauró el vitral de esta manera. Sin embargo, puede haber otra teoría y si esta existe, por favor déjamela en los comentarios para poder saberla todos. Normalmente en las iglesias antiguamente se hacían enterramientos. Esto se hacía así hasta el momento en el que se prohibió ya el enterramiento de cadáveres dentro de las iglesias por razones sanitarias. Eso fue alrededor del siglo XIX y entonces empezaron a hacerse cementerios ya alejados de las poblaciones. Y aquí tenemos una pequeña maqueta a escala de la construcción, en la que se puede ver también el monumento actual en lo que se conoce como el Fusar de las Moreras y que está muy relacionado con la historia de Barcelona, concretamente con la Guerra de Sucesión y muchos hechos históricos que actualmente se utilizan en el nacionalismo catalán en materia de justificación histórica. La basílica hay que verla desde todo punto de vista, tanto a nivel de los ojos como debajo de tus pies y por encima de la cabeza. El templo dispone de una cripta, que es la que vamos a ver ahora.
Fíjese el detalle de las escaleras. Ya en este espacio se puede oler algo de humedad. Aunque en la actualidad la cripta, que yo sepa, no tiene ningún tipo de enterramiento. Ha sido modificada, como pueden ver, bueno, como una sala de reuniones, de pequeñas ceremonias y posiblemente de charlas, conferencias, que es lo que parece ser en la actualidad. Véase la curiosa simbología que hay en el suelo, mira. Y que es la que se habla, que le da una posible relación con la masonería. Y que en ese sentido ya yo he realizado un vídeo concreto en el que hablo sobre las huellas de la masonería en Barcelona y que si te interesa el tema te animo a ver, en el que hago una pequeña muestra de todo lo que se puede encontrar en esta ciudad en materia de este tipo de sociedad secreta, como se le dice, aunque ellos se llaman sociedad discreta. Sin embargo, esto no será una visita completa si no vamos hasta las torres y la terraza de la famosa Catedral del Mar o Basílica de Santa María del Mar, como es llamada realmente. Aquí ya vemos la típica escalera de caracol, que ya de por sí está cargada de simbolismo. Para que veas un poco los detalles. Ya disponemos de una salida. Sencillamente la terraza es magnífica y dispone de unas excelentes vistas del barrio de la Ribera, donde se encuentra ubicada. Hace los detalles de los arcos ojivales, y la gran altura gótica de la construcción. Junto a las gárgolas en los contrafuertes. Ahora seguimos subiendo los escalones. Aquí vamos a ver el desgaste que ha tenido con el paso del tiempo. Mira, incluso se puede ver aquí que hay un agujero. Ya hemos subido toda la escalera de caracol y hemos llegado al final de la terraza. Vistas panorámicas de Barcelona increíbles desde el centro, y donde ya se puede ver la Catedral de Barcelona. Ya estamos en lo alto de la terraza, donde ya se puede ver las torres góticas, junto a la panorámica de edificios más modernos como la Torre Mafre, el Hotel Ars, que queda justamente al lado. Después tenemos otros edificios emblemáticos más modernos de Barcelona, como la Torre Akbar, que tiene un restaurante panorámico que tiene vistas a toda la ciudad, aunque no es el único que hay en esta ciudad. Después tenemos al fondo la Sagrada Familia,
controvertido que lleva muchos años realizándose y al que también le vamos a dedicar un documental especial, que espero no te lo pierdas, junto al que ya existe de algún otro monumento de Barcelona, que como guía ya he realizado. Ahí tenemos las torres de Santa María del Pi, que es otra iglesia importante del gótico levantino de Barcelona, y allí justo al fondo tenemos la Catedral de Barcelona, que ya hemos documentado anteriormente, tanto por dentro como por fuera. Tenemos ahí también el Hotel La Vela, que es de reciente creación, que se encuentra en la Barceloneta, y allí justo al fondo tenemos el edificio de la Autoridad Portuaria de Barcelona, donde se encuentra la Policía Portuaria, es la sede, aunque está en reformas ahora. Tenemos la catedral, la basílica, el templo de Nuestra Señora de la Merced, que se encuentra en dirección al Monumento de Colón, y el Montjuïc justo al fondo, que lo tenemos ahí coronando la cumbre, que fue donde se sacaron las piedras con las que se construyó esta catedral de origen popular. Esta basílica, recordemos que tuvo un origen enteramente popular. Fue financiada exclusivamente por donaciones hechas por población del actual barrio de la Ribera, que en su momento era una población llamada Vilanova del Mar, en la que los porteadores del puerto de Barcelona, els bastaixos, que es como se les llama en catalán, jugaron un papel muy importante trayendo las piedras desde la cantera del Montjuïc de forma completamente gratuita hasta este lugar para que los maestros canteros pudieran realizar la construcción, que empezó siendo hecha en estilo gótico y que todavía se puede apreciar. Véanse los detalles de la escalera de caracol, lo cual no es nada insignificante, ya que de por sí esta forma de escalones no solamente era muy realizada en época medieval, sino que ya está cargada de toda una simbología hecha a posta por parte de los maestros canteros que realizaban este tipo de construcciones, ya de por sí muy complejas técnicamente en época medieval, ya que era difícil que toda la piedra colocada en este lugar resistiera las alturas que se le daban a estas construcciones, especialmente las góticas. Ahora que vieron, quiero que vean precisamente el centro de la escalera de caracol, que en este caso, mira, se hizo de manera hueca. Normalmente esto tenía que tener un pilar completamente, macizo, pero aquí no, aquí sí existía un espacio hueco que sirve de tragaluz, como puedes ver, y eso es algo poco habitual en este tipo de lugares. La mayoría de los que he visto suele ser, el pilar macizo, a través del cual, se van colocando los peldaños, pero como puedes ver, en este caso no es así. Y es otra de las características únicas de este lugar. Y esto ha sido todo sobre el famoso templo de la Basílica de Santa María del Mar. Y si te ha gustado, por favor, pégame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.